en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas, las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Soy Claudia Caripán, periodista del SINDOC, y hoy día, viernes 3 de noviembre, vamos a estar conversando sobre las causales legales de terminación de contrato. Para eso vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy vía Skype desde Puerto Montt, que va a aparecer en unos segundos ahí está Camilo. Bienvenido, Camilo, buen día, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenos días. Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Camilo es abogado del sindicato y hoy día vamos a estar conversando, como ya mencionaba, sobre las causales legales de terminación de contrato. Entonces, para eso vamos a contextualizar primero, Camilo, un poco a los auditores sobre algunos antecedentes que han salido en los últimos meses. Despido por necesidades de la empresa subieron un 15,9% entre enero y agosto de este año. Fueron más de 310.000 los trabajadores y trabajadoras despedidas en los primeros 8 meses de este 2023, el número más alto desde el 2020, cuando se desató la pandemia de COVID-19. La Dirección del Trabajo informó que entre enero y agosto pasado se registraron 310.523 despidos por necesidades de la empresa, un 15,9% más en comparación al último periodo del año pasado. Se trata de la mayor alza y el mayor número de despidos por esta causal desde el 2020, en plena pandemia. Entonces, Camilo, si podríamos empezar abordando, si bien esto contextualiza un poco los despidos por la causal necesidades de la empresa, si nos puedes contar primero cuáles son las causas de término de contrato de trabajo. Sí, claro, Claudia. Mira, yo creo que antes del contrato de trabajo, yo creo que es bueno contextualizar un poco de los contratos en general, ¿verdad? ¿Ya? Los contratos en general son acuerdos que generan obligaciones. ¿Ya? No es necesario que estén por escrito. Algunos contratos el legislador exige que estén escritos para que produzcan efecto, pero el contrato de trabajo no es uno de ellos, ¿no? El contrato de trabajo produce efecto aún cuando no esté escrito. Si no consta por escrito, es una infracción a la legislación laboral, puede generar una multa para el empleador y ciertas desventajas probatorias. Claro. Pero la cuestión es que los contratos en general, para que se les pongan término, tiene que haber un acuerdo de ambas partes, ¿ya? Se le pone término de la misma forma en que se le dio origen, ¿verdad? Por un consentimiento mutuo, ¿ya? Pero hay ciertos contratos en los cuales se permite el término unilateral. El arrendamiento, por ejemplo, y también el contrato de trabajo. Y aquí tenemos varias formas en que el contrato de trabajo puede terminar. La más utilizada, como todos sabemos, es el despido, ¿ya? Pero no es la única forma. También termina por renuncia, ¿cierto? Que es un término unilateral, no de parte del empleador, sino que del trabajador. También puede terminar por mutuo acuerdo, que generalmente significa indemnizaciones convencionales, ¿ya? Tú aceptas recibir una indemnización un poco inferior a los años por servicio, por regla general, y la cuestión termina por mutuo acuerdo. Y también otros contratos de trabajo que están consagrados para que terminen en un cierto plazo, ¿verdad? Te contratan a un año, se cumple el año, el contrato termina, a no ser que sigas trabajando y hay una renovación del contrato. O cuando te contratan para una hora o servicio determinado también. Termina esa hora, termina el contrato. Pero por regla general,
digamos, poniéndonos en el caso de la UACH, muchos contratos son a tiempo indefinido, a plazo indefinido. Entonces, las formas más comunes de términos son estos términos unilaterales: despido por parte del empleador o renuncia por parte del trabajador. Y el despido, a su vez, puede ser por varias razones. Tú partías hablando hoy día de que ha aumentado el despido por necesidades de la empresa, ¿cierto? Ese es el más común, es la causal más utilizada. ¿Ya? Necesidades de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo, que es un poco un bolsillo de desastre, porque no es una causal que tenga hechos muy delimitados, sino que se ha ido delimitando por jurisprudencia. O sea, por las decisiones de los tribunales que han ido diciendo cuándo es justificada la causal de necesidades de la empresa. Claro. Pero también pueden haber despidos disciplinarios. ¿Ya? Que el Código del Trabajo enumera unas conductas que engloban en general, uno podría decir, conductas que son imputables al trabajador. O sea, cuando el trabajador incumple gravemente el contrato del trabajo por X razón. Ahí pueden ponerle término al contrato de trabajo, el empleador. Y lo complicado aquí es que no hay derecho a indemnización. A diferencia de los años de la indemnización, del despido por necesidades de la empresa, que va acompañado de los años de servicio. Ya, perfecto. Es como la indemnización más importante en nuestro derecho. No es la única forma. O sea, el despido hoy día tiene una especie de reflejo por parte del trabajador que es distinto a la renuncia, el despido disciplinario, en el cual el trabajador puede, por así decirlo, despedir al empleador. Y eso es lo que se conoce como el autodespido o el despido indirecto. Ya. ¿Y cuándo se recurre a popularmente en el mundo de los trabajadores se ha ido popularizando como el autodespido, ¿cierto? Ya. Es relativamente conocido hoy día. Oye, Camilo, ¿y cuándo se recurre a este autodespido? ¿Cómo, en qué circunstancias? Ya, eso es muy buena pregunta, porque yo creo que hablo tanto por mí como por las y los colegas laboralistas. Es común que recibamos llamadas, abogado, me quiero autodespedir. ¿Ya? Eso es como, no sé, como si alguien llamara al doctor y le dijera, doctor, me quiero operar de tal cosa. Como, esperemos, vayamos viendo los hechos y veamos si la cuestión, qué es lo que corresponde hacer. Pero, en general, el autodespido es la inversa del despido disciplinario. Si nosotros entendemos que el despido disciplinario, que es el que puede ejercer el empleador para desvincular, despedir al trabajador sin derecho a indemnización, tiene que ser circunstancias muy graves, ¿eh? No es cualquier tipo de incumplimiento. O sea, no es llegar 5 minutos atrasado. Es más que eso. Entonces, a la inversa también, para que uno recurra al despido indirecto, tiene que ser un incumplimiento muy grave de parte del empleador. ¿Ya? No se trata de cualquier cosa. ¿Y los casos más comunes de despido indirecto, eso te iba a preguntar. Es no pago de remuneraciones, no pago de cotizaciones. ¿Ya? Pero tampoco, y esto lo han dicho las Cortes, ha llegado a tribunales, tampoco es que, por ejemplo, tú hayas tenido una relación laboral prolongada, digamos 10 años, ¿ya? Y tu empleador siempre te pagó a tiempo, nunca tuviste problemas en eso, en pago de remuneraciones ni pago de cotizaciones. Llega 1 mes, 2 meses en los que se atrasa, y recurrir al tiro al despido indirecto, los tribunales han dicho no. O sea, en otras palabras te están diciendo que el despido indirecto son situaciones extremas en las cuales tú no tienes otra salida. Claro. O sea, tu otra salida sería la renuncia, pero no es justo tampoco, ¿verdad? Y por un incumplimiento del empleador que te queda sin las indemnizaciones que te corresponden. Entonces, ¿cuándo recurrir al despido indirecto? Es algo que hay que ver caso a caso. Ya no hay una respuesta abstracta, acertada, pero una buena pista es cuando es la única opción que te queda. ¿Ya? También otros casos típicos son situaciones extremas de acoso laboral, donde el despido indirecto se puede acompañar de una vulneración de derechos fundamentales. Y también hay que tener ojo que el despido indirecto, bueno, tú tienes que, así como el empleador te despide por medio de una carta,
donde te comunica la causal y los hechos que aplica, tú también tienes que hacer lo mismo, ¿ya? Pero ese despido indirecto no produce sus efectos legales como los produce el despido por la sola carta, sino que después tú tienes que ir a tribunales para que el tribunal diga: aquí hubo un incumplimiento grave, por lo tanto esto es autodespido. Si no lo haces, eso equivale a renuncia. Ya, perfecto. Camilo, y el despido por necesidades de la empresa, me decías que es un despido, puede haber un despido disciplinario, creo que mencionaste. Como ¿por qué causas te podrían despedir por necesidades de la empresa por un despido disciplinario? Así como bien estabas mencionando las posibles causas del autodespido que se podría hacer, ¿cómo es hacia el otro lado? Claro, mira, el despido por necesidades de la empresa, si tú lees el código, ves que es una explicación bien genérica. Ya. Entonces, a ver, cuando te llega la carta, le llega la carta al trabajador despedido por necesidades de la empresa, y las empresas generalmente dan una explicación bien general. Ya la necesidad de la empresa, yo y mis colegas, estoy seguro, muy pocas veces han visto cartas bien explicadas, o sea, que te digan cuál es el fundamento de hecho para aplicar la norma. Entonces, después de eso uno tiene que discutirlo en tribunales para que se determine si esto fue legal o no. Cuando son abstractas las causales, los tribunales dicen no, ya tiene que ser bien explicada cuál es la necesidad de la empresa y cómo hizo necesario el despido del trabajador. Pero en general los tribunales han dicho que tiene que tratarse de una causal concreta, objetiva, ¿ya? De último recurso, que haya hecho de última ratio la decisión de despedir al trabajador, y que esa necesidad de la empresa, esa necesidad que se explica en hechos concretos y que el empleador tiene que demostrarle al tribunal, está vinculada causalmente con el despido. O sea, el empleador puede decir, hay una baja considerable en los ingresos, ¿verdad? Puede acompañarlo con balances tributarios, eso es demostrable. Ya. Pero también tiene que demostrar cómo esa baja de ventas significó una reestructuración que hizo necesaria la eliminación de ese cargo y no otro. Ya, porque perfecto. de lo contrario, se puede utilizar para encubrir otro tipo de despido. Camilo, perdón por interrumpirte. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, te despiden y después ponen a una persona en tu mismo cargo? Claro, eso es muy típico, muy típico. Que en la carta de despido se dice, se le despide por eliminación del cargo, ¿cierto? Porque el cargo ya no existe. Uh-huh. Y después tú te enteras, contrataron a otra persona. Cuando uno después discute la causal en juicio, es un elemento súper importante de poder demostrarle al tribunal, oiga, este cargo todavía existe. ¿Ya? Por lo tanto, lo que dice aquí en la carta no es cierto. Eso también puede dar pie para otro tipo de discusiones. Porque ahí uno puede preguntarse entonces, ¿cuál fue el motivo del despido? Si el motivo del despido fue meramente una arbitrariedad, ¿ya? No es más que un despido improcedente, y la sanción es que los años de servicio se recargan en un 30%. Ya, adicional. Adicional. Ya, perfecto. Pero si tú en la investigación del caso logras determinar que esta carta de despido que dice eliminación del cargo que no fue tal, la razón del despido es otra, ¿ya? Pero otra que legalmente te conduzca a discutir una vulneración de garantías fundamentales, ahí ya podemos hablar de otro tipo de juicio, ya no solamente un juicio por despido improcedente, popularmente conocido como despido injustificado, sino que ya podríamos estar hablando de un despido discriminatorio, y eso ya da para otro programa, en verdad, porque claro, es un gran tema. Vamos a tener un programa también hablando sobre ese tema. Oye, Camilo, ¿y qué se hace? ¿Cómo actúa uno frente a un despido?
Ya, mira, eso es una pregunta muy, muy, muy interesante, muy, muy útil, porque como trabajador es muy importante que tú tengas presente, que tengas siempre en el background, digamos, de tu lógica en tu relación laboral, que el empleador siempre puede despedirte. Claro. Independiente que lo esté haciendo de manera legal o no, el despido por regla general va a producir siempre sus efectos. La carta por necesidad de la empresa, ¿ya?, o por un despido disciplinario, el empleador puede redactarla en cualquier momento, ¿ya?, y mientras te la entregue y te la notifique, no es necesario que tú firmes, no es necesario que tú aceptes el despido, va a producir su efecto, el contrato de trabajo termina. Ya, perfecto. Eso no significa que esa potestad se esté ejerciendo de forma legal. Lo que hay que entrar a preguntarse es cuáles son los efectos de un despido que no está hecho conforme a derecho, que no está hecho, que no se haya ajustado a la ley. Pero ya, el despido siempre va a producir su efecto, sea legal o sea ilegal. O sea, hay una situación muy excepcional que se da generalmente en empresas que se manejan un poco en la informalidad, que es el tema de la nulidad del despido, ¿ya?, que es un caso en el cual te despiden, pero igual tus remuneraciones, si hay declaración judicial que así lo determine, se van a seguir devengando después del despido, ¿ya?, mes a mes. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando te despiden sin que tus cotizaciones de seguridad social estén al día. AFC, AFP, ISAPRE o FONASA. Pero de todas formas el contrato termina, no es que el despido sea nulo, sino que se siguen devengando las obligaciones remuneracionales como una sanción para el empleador. Pero por regla general, Claro. despiden, terminó el contrato. Terminó el contrato Es y... importante tenerlo presente para que el trabajador siempre tenga eso como una posibilidad a la cual hay que estar preparado, ¿ya?, como un manejo de riesgo, si se le quiere llamar. Entonces, poniéndose en el caso que hoy o mañana te despiden, ¿ya?, tu reacción a eso puede ser ir al tribunal, ¿ya?, presentar una demanda por despido justificado, indebido improcedente, o un despido vulneratorio de derechos fundamentales, ¿ya? Pero para todos estos casos es importante tener evidencia, ¿ya?, ir al tribunal con prueba, con tu documentación de la relación laboral. Entonces, aquí es fundamental que el trabajador siempre tenga una copia, un resguardo de su contrato de trabajo, del primer contrato que celebró, de todos los anexos que se vayan celebrando en lo sucesivo, que tenga respaldadas sus liquidaciones de remuneraciones, que periódicamente el trabajador o la trabajadora vaya pidiendo copia de un certificado de feriado legal pendiente, y que a diario la comunicación con su empleador sea mediante conductos formales, ¿ya?, que vayan dejando registro de la relación laboral. Es decir, evitemos el WhatsApp. Correo Cuando electrónico. se trata de cuestiones... perdón, Claudia, no te escuché. Que es mejor el correo electrónico, te decía. Absolutamente. Ahí el correo electrónico institucional. Evitemos el WhatsApp. Ya, si se trata de que hay que hacer una solicitud relevante al empleador por alguna situación particular, evitemos la reunión oral, ¿verdad? La reunión en la oficina, ¿ya? Porque después de un juicio todo eso se lo lleva el viento, nunca pasó. Utilicemos el correo electrónico, ¿ya? Y ese correo electrónico, si el día de mañana te despiden, al día siguiente tú ya no vas a tener acceso a él. Claro, evidentemente porque ya no perteneces a la institución. ¿Cómo ir resguardando eso? Utiliza un cliente de correo electrónico en tu computador personal, el Thunderbird, por ejemplo. Entonces, si un día u otro tú ya no tienes acceso al correo, todo eso va a quedar documentado. ¿Y eso qué permite? O sea, no necesariamente todo eso después va a ir a juicio, en casos excepcionales. Pero después, si tú vas a la consulta de un abogado o una abogada y le dices, ¿sabe qué? Todo esto pasó, ya,
Y el abogado dice, puede ser un despido discriminatorio. ¿Ya? ¿Y qué evidencia tienes para demostrarme esto? Entonces, si esa evidencia ya no está en tu poder, el empleador no te la va a pasar. Claro. Puedes conseguirla por medidas prejudiciales de exhibición de documentos que no son muy efectivas. Entonces, lo que se aconseja es ir conservando copia de tu documentación laboral para que estés en buen pie en el caso que tu contrato de trabajo llegue a terminar por una causal que tú estimes que no está ajustada a la ley. Claro, Camilo, entonces resumiendo, lo principal para estar como protegido o para iniciar un trabajo quizás de prevención ante cualquier situación de despido es tener los contratos con los anexos de trabajo, las liquidaciones de sueldo, los correos y ¿cuál era el cuarto? Comprobante de feriado legal. Eso, comprobante de feriado legal. Claro, porque si tú, incluso en renuncia, ¿ya? O despido disciplinario, es algo que siempre te tienen que pagar, porque son remuneraciones. ¿Ya? Tu feriado legal pendiente y proporcional. Y aquí muchas veces el trabajador llega a tu consulta y te dice, es que me debían vacaciones. ¿Tienes su comprobante de feriado legal? ¿Cómo Entonces, se consigue? cuando tú no tienes ese documento que está generado por la misma empresa, ¿ya? Después en el juicio tú entras en una lógica del que me dijo que no me dijo. Entonces el juez, eso no es algo de donde agarrarse para poder resolver. Y son cuestiones que cuando la relación laboral está sana y tú lo pides en recursos humanos, nadie te va a poner problemas. Ya, es perfecto. Eso. Se piden recursos humanos. Claro. Ya. Hay que pedirlo a quien corresponda de acuerdo a la organización de cada institución. Pero en la medida que tú vayas guardando eso y lo hagas una práctica, sin estar pensando necesariamente en demandarse, no se trata de eso. Se trata de documentar una relación contractual que es muy importante en la vida de cada trabajador y trabajadora. Es como los deberes de uno como trabajador o trabajadora para cualquier situación, no pensando, como dices tú, no siendo tan negativo de pensar un despido, sino que son las cosas básicas que uno como trabajador o trabajadora debería tener como mínimo de su trabajo. Claro, yo podríamos hacer la analogía y decir que son medidas de cuidado personal. Claro. Así como un médico te dice, oye, no sé, toma X cantidad de agua al día, aliméntate bien, etcétera, es lo mismo. Se trata de prevenir. Claro, de prevención. Camilo, y cuéntanos en la causal de necesidades de la empresa, ¿cuáles son las consecuencias que los tribunales entregan a las empresas cuando esto sucede? Ya nos mencionabas algo por ahí como del 30%, si nos puedes explicar un poco más sobre eso. Sí, claro. Mira, como te comentaba anteriormente, el despido, ¿verdad? Te despiden, produce su efecto de ponerle término a la relación. Después la pregunta es cuáles son las consecuencias si es que esto se aplicó ilegalmente. ¿Ya? Claro. Esas consecuencias son que si se aplica indebidamente en el lenguaje del código la causal del 161, que es necesidad de la empresa, tus años de servicio, digamos, te correspondían 10 millones por año de servicio, se recargan un 30%. Entonces tú en este juicio podrías obtener 3 millones más, ¿verdad? Adicional. Si hay una aplicación injustificada de las causales del 159, que podría ser vencimiento del plazo o término de hora de servicio, 50%. Y si es una aplicación indebida de causales disciplinarias, incumplimiento grave de parte del trabajador, injuria, etcétera, 80%. Perfecto. Sobre los años de servicio. Pero para que esto produzca su efecto, no es así, digamos, no es que el sistema jurídico opere de manera mecánica, sino que hay que ir a juicio. Hay que ir a juicio para presentar el caso al tribunal y discutir, plantear una teoría del caso que diga esto no estuvo aplicado conforme a ley. ¿Ya?
sea porque ese cargo que dijeron que eliminaron después lo ubicaron a otra persona ahí, sea porque lo que me imputa el empleador no es cierto, en fin. Y la complejidad de estos juicios varía mucho, ¿no? Generalmente los despidos por aplicación de necesidades de la empresa son menos complejos que otros. Cuando vamos a juicio para discutir que la aplicación de un despido disciplinario no estuvo ajustada a la norma, eso a veces toma una mayor complejidad. Y ya cuando hablamos de una tutela, ya de un despido vulneratorio, eso ya es, como te decía, eso ya es otro cuento, eso ya es un juicio excepcional de situaciones extremas y generalmente son juicios bastante complejos. Pero en todos estos casos hay que ir a tribunal, hay que obtener una sentencia y esto puede también tardar mucho. Un juicio hoy día, con la carga que están teniendo los tribunales post-pandemia, fácilmente podemos estar 1 año en el juzgado de letra, otro año en la Corte de Apelaciones, otro año en la Corte Suprema, pensando que todo haya salido bien. Puede ser de 3 años o más. Y si queremos obtener un resultado antes, una indemnización anterior, más rápida, se puede llegar a la vía del acuerdo. ¿Ya? Pero el acuerdo siempre implica concesiones. ¿Ya? Si por juicio esperado vamos a obtener 10, por acuerdo se puede obtener 5 o menos, porque es, digamos, pasando y pasando. Claro. Y cuando tú presentas un buen caso, la carta de defensa de la empresa es decirte, oiga, ya, esto se va a demorar. Entonces, si usted quiere su plata ahora, tiene que conceder. Es lo que es, ¿no? Pues es la realidad con la que hay que trabajar. Claro, y para eso también uno como trabajador o trabajadora tiene que tomar una decisión que es importante, o sea, como dices tú, si necesita el dinero ahora o si accede a la demanda y al juicio. Camilo, te iba a preguntar, ¿qué pasa después de que termina una relación laboral? Porque siempre se ha dicho, o se recomienda, los abogados recomiendan, la dirección del trabajo también, que de repente cuando hay dudas uno se reserve el derecho de firmar el finiquito. Si nos puedes contar un poco qué pasa cuando termina esta relación laboral. Claro, eso es una pregunta muy importante. Mira, digamos que una persona recibe hoy la carta de despido. Y vayamos a la causal más común, necesidades de la empresa. Esta carta de despido va a tener generalmente una explicación de por qué se aplica esa causal, muchas veces una explicación muy breve, otras veces más desarrollada, pero generalmente bien cortita. Y después, si se dan los supuestos legales, o sea, si se trata de alguien que trabajó por lo menos 1 año en la empresa, te dicen ya, la carta lo dice, debería decirlo. ¿Ya? Te vamos a pagar tanto por indemnización por año de servicio. Si no se le dio el aviso con 30 días de anticipación, también te pagan la indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Ya? Entonces te dicen tanto por sustitutiva del aviso previo que tiene que ser equivalente a una remuneración. ¿Cierto? Tanto por feriado legal pendiente proporcional, vacaciones que quedaron acumuladas. Claro. Y no sé, te quedaron debiendo un bono, etc. Entonces, eso que la empresa te está diciendo que te va a pagar, eso ya es obligatorio para la empresa. Ya es un compromiso, es una fuente obligacional la carta de despido. Y ahora, por reforma legal, también tiene que incluir una leyenda, una frase que te prevenga que en el finiquito tú puedes reservarte derecho. Entonces, después pasamos a otra etapa. En la carta de despido no te van a pagar nada. Es un compromiso de pago, en otras palabras. Pero no te van a pagar la plata. Después, ¿cuál es la siguiente etapa? El finiquito. ¿Qué es el finiquito? El finiquito es un documento que contiene en general una renuncia de derecho. Es un documento que tú no vas a redactar, el trabajador o la trabajadora no va a redactar, lo redacta la empresa. Y lo deja generalmente en una notaría, eso es lo más común.
con instrucciones al notario para que una vez que el trabajador lo firme, se le pague lo que se le comprometió en la carta de despido. Entonces, ¿qué dice este documento? En general, puras renuncias, ya que el trabajador dice que se le pagó todo a tiempo durante toda la relación laboral, que nunca se le vulneraron sus derechos fundamentales, que renuncia a demandar por tal, etc. Entonces, es básicamente la empresa que está diciendo, si usted quiere que yo le pague, renuncia a todo. Y esta cuestión, que tiene más bien su origen en la práctica, ¿ya? Que puede sonar bastante duro, porque, y lo es, en mi opinión, porque la realidad es que el grueso de la clase trabajadora en Chile tiene pésima comprensión lectora. Claro. Menos en un lenguaje técnico jurídico. Y si se le está poniendo la carnada, digamos, de si no firmas, no te pago, no te pagamos, firman sin más, ¿cierto? Pero ha tenido reconocimiento legal, y antes de tener un reconocimiento legal expreso, siempre ha tenido un reconocimiento jurisprudencial. Entonces, si este finiquito se firma sin más, digamos, pura y simplemente, y después tú demandas, la empresa va a oponer una defensa, que en derecho las defensas toman el nombre de excepción, una excepción de finiquito. Y el tribunal te va a decir, Chabela, digamos. Claro. Bueno, ya renunciaste a tus derechos. Claro, lo dice en este papel. Ya es una visión bastante formalista de las cosas. ¿Cuál es el mecanismo de defensa del trabajador en estos casos? Antes de firmar, anotar de puño y letra en este documento una serie de oraciones, una leyenda que puedes partir titulando la reserva de derechos 2 puntos. Y en este acto vengo a reservarme el derecho a ta. ¿Y qué es lo más recomendable? Hacer una reserva de derechos lo más amplia posible y específica. Claro. ¿Ya? Que abarque todas las acciones laborales habidas y por haber. ¿Ya? Puede resultarte así una oración. ¿Ya? Hay que hacerlo con tranquilidad, en todas las copias del finiquito. O sea que el notario o el ministro de fe que sea se quede con una copia con reserva, tú también con una copia con reserva. Yeah. Y la idea de que la reserva lo abarque todo es que después cuando el abogado o la abogada revise el caso, no esté limitado por este tema. O sea, tú puedas entrar a analizar el caso libremente, porque puedes encontrar algo que se le pasó al empleador, no pagó cotizaciones por aquí y por allá, que el caso vuela a tutela por X situación, etcétera, o que no están pagadas las vacaciones, un bono por ahí. Entonces, para que uno pueda analizar eso con tranquilidad, o sea, sin temor a de que vas a trabajar en vano, porque después la cuestión se va a caer por una excepción tan formal como la de finiquito, es que la reserva lo contenga todo, aun cuando no se vaya a demandar todo. Camilo, y cuéntanos, ¿cuáles son, o sea, si nos puedes dar como a gran detalle, así en resumen, cuáles son los derechos que habría que reservar, que habría que escribir en este finiquito? Y la otra pregunta, entonces ahí uno firmaría el finiquito reservándose estos derechos, ¿cierto? Correcto. Ya, ¿y cuáles son los derechos que habría que reservar? Mira, las reservas que yo le propongo a los trabajadores parten más o menos de la siguiente forma. Por este acto, lo que habría que escribir, ¿verdad? Por Claro. este acto vengo a reservarme todas las acciones que contempla el derecho laboral y común, ¿ya? Las que se pasan a enumerar a continuación, pero sin estar limitadas a 2 puntos. Despido injustificado, indebido o improcedente. Que técnicamente cada uno son acciones distintas. Ya. Injustificado, indebido, improcedente. Denuncia por vulneración de garantías fundamentales en procedimiento de tutela laboral. Pago de prestaciones remuneracionales y no remuneracionales. Porque, ojo, hay
hay pagos en tu liquidación de sueldo que tienen un carácter remuneracional y otros que no, pero los dos son deuda. Feriado legal pendiente proporcional, horas extraordinarias, nulidad del despido. Y eso más son accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. Eso más o menos lo abarca todo. Ya. Pero siempre también es bueno verlo caso a caso, ¿no? Claro. Pero en caso de emergencia, en caso de que, oye, está el finiquito ahí, no tengo tiempo de contactarme con un abogado, algo así debería abarcarlo más o menos todo. Ya, entonces, Camilo, ahí, para hacer un resumen, en cuanto al finiquito, sería no firmar y esperar el juicio, o firmar y que te paguen lo que está comprometido en la carta de despido, y reservar los derechos escribiendo esta leyenda que dices tú. No, la instrucción es anotar la reserva, firmar, anotar la reserva en todas las copias, firmar, quedarte con una copia con reserva, que tenga el timbre del notario, que te paguen, ¿verdad? Y después discutir lo que corresponda a discutir en juicio. Ya, perfecto. Y anotar una reserva que lo abarque todo. Que cuando tú firmas el finiquito, la regla general es que te pagan. Claro. Y ojo, que a veces te dicen, oye, el abogado sabe que el funcionario de la notaría no me deja anotar un finiquito, una reserva tan larga. No, ahí hay que ser bien firme. La reserva son derechos del trabajador y de la trabajadora y no puede ser limitado por ningún notario ni ningún funcionario de la notaría. Si no te queda espacio, continúas al reverso, te pasas a la otra hoja, pero no es una razón, digo. Camilo, ¿y existe algún lugar donde se pueda sacar como este párrafo, esta leyenda como ya redactada? Porque pienso que quizás no todas las personas van a tener como acceso a conversar con un abogado antes de ir a firmar su finiquito. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿hay días establecidos para firmar el finiquito? Así como una cantidad de días que te esperan para firmar el finiquito. Sí, desde que te entregan la carta de despido al finiquito y al pago, son 10 o 15 días. No tengo el número de días exacto en este momento en mi mente, pero sí hay un plazo. Ya. No es mayor que eso. Ya, perfecto. Y en cuanto a buscar como una reserva para hacer un copy-paste, digamos. Sí, claro, porque como te comento, como dices tú también, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, la clase trabajadora, digamos, no tiene acceso hoy en día, no conoce dónde o cómo contactar a un abogado para asesorarse. Entonces, si hay algún lugar donde puedan sacar como este párrafo o algo así, que diga como los derechos que tienen que reservarse. Claro. Mira, o sea, yo creo que si tú buscas en internet modelos de reserva de derechos, te van a salir mucho. Yo sí diría dónde no asesorarse. Con todo respeto, por supuesto, a todos los funcionarios de la Inspección del Trabajo, muchas veces los trabajadores van a la Inspección del Trabajo, conversan con la señora o el caballero del mesón o con el buen inspector y creen que lo que se les está diciendo es una expresión viva, digamos, de la legislación laboral. Claro. Y actúan en consecuencia. Y así me han llegado casos de reservas de derechos que no dicen nada más que me reservo el derecho a demandar. Ya esa reserva es totalmente insuficiente. Y yo le pregunto al caballero, oiga, ¿por qué hizo esto? Es que el inspector del trabajo me dijo que con eso era suficiente. Ya. Y eso... me comprenderán que eso yo no se lo puedo decir después al juez. Es que le dijeron claro, que esa reserva es suficiente. No. ¿Ya? Entonces, ojo, lo que le digan a las personas, al trabajador o trabajadora, un funcionario de la administración del Estado, un funcionario del tribunal, ¿ya? No es un consejo del cual apegarse. Modelos de reservas de derechos se pueden encontrar en internet en muchas partes.
yo sé que mis colegas, generalmente cuando hacemos nuestras publicaciones, en nuestras páginas personales, en redes sociales, siempre aconsejamos la siguiente: reserva de derecho. Cada uno tiene reacciones distintas, pero en general son muy parecidas. Pero si quieren irse a la segura, ya, de que no sea una reserva de derechos a la cual no le pase ninguna bala, digamos, antes de firmar el finiquito, consúltenle a un profesional, a un abogado o una abogada que se dedique al derecho laboral. Claro, porque si bien, como dices tú, por ejemplo, me pongo en la situación como sindicato, podríamos redactar algo para enviar a los socios y socias, pero depende de cada caso, como mencionabas tú, porque cada caso va a ser distinto. Depende de cada caso, ¿ya? Pero sí se puede hacer una reserva amplísima, digamos, que deje poco espacio a situaciones particulares, ¿ya? Que ocurren. Entonces, yo creo que el consejo definitivo es, sí, es bueno tener una reserva de derecho de copy-paste, digamos, en el caso que no sea posible contactarse con un abogado, que serían situaciones igual bien, porque es posible contactarse con abogados, pero en esas situaciones. Pero sí es bueno ir caso a caso, porque a veces hay situaciones que uno diga, faltó. Ya faltó colocar algo en la reserva de derechos porque este era un caso de laboratorio, digamos, que había subcontratación, que había alguna prestación de contrato colectivo que no está incluida en la reserva. Entonces, después ir a juicio y enfrentarse a una defensa formal, que son muy atractivas para los jueces porque son una forma muy fácil de rechazar una demanda, porque el argumento es simple: hay excepción definitiva. Entonces, es un ahorro de trabajo en el fondo, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, trabajar un juicio que son desafíos profesionales complejos para el abogado o la abogada, enfrentándose a una excepción definitiva, es una cuestión muy incómoda. Para abogado y cliente. Claro. Y que es muy evitable, digo. Camilo, ¿y qué sucede después del finiquito y de esta reserva de derechos? Por ejemplo, ya, yo firmo el finiquito, escribo esta reserva de derechos, pero si aún hay algo que yo siento que hay que demandar o que no fue, por ejemplo, causal las necesidades de la empresa porque pusieron a otra persona en mi cargo, ¿ahí viene el juicio o la demanda? Cuéntanos cómo funciona esto. Claro, ahí ya entramos a etapa judicial. Hay una etapa administrativa anterior, en los casos de procedimientos monitorios, cuando son cuantías relativamente bajas, un máximo de 15 sueldos mínimos, hoy día si no me equivoco. Y ahí hay que quemar la etapa administrativa, que es presentar un reclamo a la Inspección del Trabajo, más que un reclamo, una solicitud de audiencia de conciliación administrativa, donde te citan a la Inspección del Trabajo a ti y al empleador para ver si la cuestión se soluciona antes de llegar a juicio. En mi experiencia, la mayor parte de las veces es un requisito formal que hay que cumplir. A veces se cierra en esta etapa, pero la mayoría de las veces cuando el trabajador tiene representación profesional no ocurre, porque lo que ofrecen las empresas es poco y nada. Claro. Cuando se cierra la etapa administrativa, cuando no hay representación profesional de por medio. Ya, perfecto. Y no es porque los abogados seamos pleiteros, que nos guste ir a juicio, sino que cuando hay una defensa legal, te das cuenta que, no sé, pues si se adeudan 5 millones y te están ofreciendo 500 lucas, no corresponde. Entonces, quemada esa etapa, en estos casos de cuantías menores, ahí después hay que ir a juicio en un procedimiento que se llama monitorio, ¿ya? Que la lógica es que sea más breve, pero en la práctica no es tan así. ¿Cómo cuánto demora por lo general estos juicios? ¿Los monitorios? Sí. Mira, hoy el procedimiento, digamos, de base, ya que no es propiamente primera instancia, pero en el juzgado de letras, del primer juez al que tú te enfrentas,
donde es propiamente el juicio, 1 año. Ya. Puede ser menos, pero es que eso es lo que está durando, la verdad. Como que me aprieta un poco la guata decirlo, pero es la realidad nomás. Claro. O sea, si uno quiere llegar a todo, si quiere llegar a sentencia. Y después la sentencia, las partes tienen derecho a recurrir, ¿verdad? Un recurso de nulidad. Y dependiendo la corte de Valdivia es más rápida que la corte de Puerto Montt por una cuestión de carga de trabajo, ya de la cantidad de causas que se presentan. Corte de Puerto Montt, 1 año. 1 año desde que entra el recurso a que se ve. Puede ser un poco menos, ya, pero por ahí va. Y el corte de Valdivia, yo creo que un 30-40% menos, más rápido, digamos. Y en estos procedimientos monitorios no hay Corte Suprema, ya no hay unificación de jurisprudencia. Podrían haber algunos recursos extraordinarios, como una queja, pero por regla general no. Y después ya en un procedimiento ordinario, como una tutela, ¿verdad? Un despido vulneratorio por derechos fundamentales o de cuantías que superan el límite del monitorio, ahí ya hay un procedimiento completo con audiencia preparatoria, audiencia de juicio, ante el juzgado de lechas, que después puede haber recurso de nulidad en la Corte, y después unificación de jurisprudencia en la Corte Suprema. Ya. Si tú quieres recorrer todo el camino, es una carrera de largo aliento. Y ahí todo esto puede terminar rápidamente, entre comillas rápidamente, dentro de los tiempos judiciales, por medio de un acuerdo, que es un equivalente a la sentencia para efectos prácticos, un avenimiento, una transacción, que implica, como yo te comentaba, concesiones, y ahí esas cosas hay que verlas muy caso a caso, dependiendo de la gravedad del caso, dependiendo de lo que está en juego, dependiendo de la capacidad de resistencia económica del trabajador o la trabajadora y su familia. Pero cuando se presentan casos bien fundamentados, cuando se hace un filtro de lo que tiene que ir a juicio y lo que no tiene fundamentos suficientes para ir a juicio, se logran buenos acuerdos, y si se decide seguir adelante, recorrer todo el camino, también se logran fallos mucho mejores que los acuerdos. Camilo, ¿y los juicios, por ejemplo, por necesidades de la empresa son más largos o más cortos que, por ejemplo, un despido disciplinario? Mira, es que el despido por necesidades de la empresa, generalmente, o sea, más que corto es menos complejo, ¿ya? Y eso a veces también va asociado a una mayor rapidez, porque no hay una cantidad de evidencia, un volumen tal que haga necesario ir haciendo audiencia tras audiencia tras audiencia, lo que va demorando el término del juicio. Claro, generalmente estos por 161 terminan más rápido que otros. Muchas veces también terminan por acuerdo, pero también hay que verlo caso a caso, ¿ya? Claro. Porque muchas veces las necesidades de la empresa se utilizan ni siquiera para reducir personal arbitrariamente, sino que para despedir a alguien que no está rindiendo bien, ¿no? Y ahí la empresa sabe que no usó bien la causal y ya le dicen, cerramos por acuerdo. Ok, si el trabajador quiere, ok. Entonces eso es rápido, relativamente rápido, ¿verdad? Pero cuando, por otro lado, la empresa está convencida de que la causal está bien ocupada, por el otro lado uno cree que no, ahí ya entramos en una situación adversarial, una tesis, una antítesis, ¿verdad? Que requiere a veces el desarrollo completo de un procedimiento judicial que tiene los tiempos que tiene, ¿no? Eso está fuera del control de nosotros. ¿Cuánto podría ser, como si es un juicio muy complejo, como mencionas, como cuánto podría durar? ¿Ya varios años, quizás? Sí, 3, 4 años. Ya. No más de 5 en materia laboral. Pero es que uno podría ponerse en situaciones que ocurren, ¿verdad? Uno dice, ojalá que no ocurra, pero ocurren. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo el año pasado en un juicio de tutela bien complejo, llega el día del juicio, que estuvimos esperando por meses,
lo suspenden el mismo día, con todos los testigos dispuestos a declarar, con toda la prueba lista, con la adrenalina que significa llegar a ese momento. Y esperar tantos meses. Para el abogado, para el cliente, para todo. Suspendido porque se cayó el sistema. Y lo patean para 4 meses después. No. Llegada la audiencia de 4 meses después, ya de nuevo, uno armado con el ánimo nuevamente, iba a comenzar la audiencia, lo suspenden. ¿Por qué? Porque la jueza entraba de vacaciones en 5 días más. Y así se sigue aplazando. La jueza se iba a su tribunal de origen, y como no podía continuar con el juicio, la cuestión se hubiera anulado si no la suspendía. Para 6 meses más. ¿Te das cuenta? Y así por delante, esas son situaciones que para uno son totalmente imprevistas. Claro. Pero que forman parte de la realidad judicial, ¿no? Entonces, cuando yo creo que de todo lo que yo he dicho hay que tener presente que los juicios no son instancias administrativas, ¿eh? No son ir a presentar un turro de papeles y esperar una decisión judicial. Los juicios son instancias activas que requieren un trabajo conjunto de abogado-cliente para el éxito del caso, requieren paciencia, significan estrés. De hecho, eso mismo te iba a decir, porque el trabajador o trabajadora, me imagino, tantos años, tantos meses de trabajo, termina agotado, que quizás muchas veces termina cediendo y aceptando lo que propone la empresa para seguir alargando este proceso, me imagino. Claro. Sí, bueno, lo que te digo va de menos a más dependiendo de la naturaleza del juicio. Porque hay despidos que son bastante fríos, por decirlo así, ajenos, y que no fue una cuestión personal despedir al trabajador. Y ahí generalmente los juicios son menos trabados, hay más disposición al acuerdo, el trabajador dice ya, en verdad no estoy ni ahí con desvivirme por esta cuestión, prefiero ceder tal cantidad y poder tener la liquidez del dinero pronto. Ok. Pero hay juicios más complejos, ¿ya? Donde la empresa se resiste, ¿ya? Juega a agotar a la contraparte, juega al error judicial, hay testigos de ambos lados, y esas son instancias en las que la debilidad no puede venir de parte del abogado, pero a veces dependiendo de la capacidad, de la psicología de cada persona, de las circunstancias que está viviendo, ¿verdad? De la necesidad económica de uno u otro, las personas, cada uno va tomando sus decisiones. ¿Estoy dispuesto a esperar o no? Claro. Ya, Camilo, muchas gracias. Entonces, ya para ir cerrando, si nos quisieras dar las últimas palabras, los últimos consejos como abogado laboral, un resumen quizás de cómo resguardarse frente a un posible despido, como ya estuvimos conversando toda esta casi hora que llevamos de programa. Miren, todo lo que veníamos hablando de las dificultades de un juicio, todo eso se hace mucho más fácil, ya queda mucho más lubricado, digamos, el giro de esta maquinaria, cuando el trabajador o la trabajadora resguardó la evidencia durante la relación laboral. Cuando el trabajador se presenta con todos sus papelitos ordenados, contratos, anexos, liquidaciones, comprobantes feriados, ya, el respaldo de su correo electrónico, licencias médicas, etcétera, etcétera. Y uno va a juicio con un respaldo probatorio potente, la empresa generalmente dice, en su análisis de riesgo, buscan el acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces es fundamental, es que es muy importante desarrollar esa cultura, incorporarlo, sin pensar estratégicamente en que te estás preparando para la guerra, si no se trata de eso. Se trata de documentar una relación contractual importante.
Claro. Así como lo deberías hacer si tienes un contrato de arriendo o cualquier otro contrato de relevancia. Siempre lo documentando. Eso me gustaría que a quien escucha que le quede. Y la reserva de derechos. O sea, con esas dos cosas, tú puedes llegar a tu situación post-despido en muy buen pie. Y puedes llegar a cuestionarte, si te ofrecen un acuerdo, decir, no, porque estoy en tan buena posición que prefiero el juicio. Claro. ¿Te das cuenta? Se trata de que esas dos cosas compitan. Que los dos planes sean buenos, digo. Ya, Camilo, muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo, tu trabajo por explicarnos todo esto y hacer estos programas informativos que hacemos para el Sindicato de Docentes de la UACH. Invitamos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales como Sindoc UACH y así despedimos este programa. Muchas gracias, Camilo. Estamos viéndonos en una próxima edición donde vamos a estar también tratando otros temas importantes sobre el derecho laboral y espero que estés muy bien. Muchas gracias, Claudia. Que tengas excelente fin de semana. Tú igual. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del